Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto que en el que iniciamos las jornadas de celebración del 25 aniversario del Centro de Orientación Familiar Jaén. En este acto de apertura tendría que estar nuestro obispo don Sebastián, pero no le ha sido posible asistir y me ha pedido que lo disculpe en su nombre. Don Sebastián no puede estar físicamente, pero nos ha mandado una nota para que le demos lectura. No funciona nada más que uno. No, ese de ahí, tú lees. Queridos amigos del COF, voluntarios, profesionales, miembros del Secretariado de Familia y Vida, conciliario, querido Juan José, me hubiera encantado como obispo haberos acompañado esta tarde que se inicia el ciclo de conferencias para conmemorar el 25º aniversario del COF, pero me ha resultado imposible poder estar ahí con vosotros en el seminario. Sí que lo estoy de corazón. Os acompaño, os animo a seguir trabajando por la hermosa tarea que empezasteis hace ya un cuarto de siglo. Vuestra razón de ser es la familia, que es el gran tesoro de nuestra sociedad. Es la que vertebra y la pone en camino. Es donde nace y da fruto el amor, donde se aprenden los valores y la práctica de estos constituye la base para el desarrollo y progreso de las sociedades. Vuestro trabajo callado y constante estos años ha dado frutos. A lo largo de estos 25 años han sido muchas las parejas atendidas por el COF. Para muchas familias habéis sido tabla salvavidas de situaciones que parecían abocadas al fracaso. Quienes han llamado a vuestra puerta han sido atendidas desde la experiencia, el conocimiento y siempre desde la fe y el sentido de Iglesia. Sentíos orgullosos de haber sido instrumentos en manos de Dios para revocar aquello que parecía insalvable. En otros casos, los problemas eran insuperables, pero también habéis estado ahí para escuchar, para acompañar, para ofrecer luz en medio del dolor, la frustración y el sentimiento de pérdida que supone siempre una ruptura matrimonial. Vuestra labor sigue teniendo sentido ya que las sociedades cambian y evolucionan, pero los problemas dentro de los matrimonios, la educación de los hijos, el afrontar situaciones difíciles, siempre se van a dar y estáis enviados por la Iglesia para poder ayudar a aquellos que se acercan a vosotros. Esta tarde, vuestro conciliario y deán de la Catedral, don Francisco Juan Martínez Rojas, abrirá este ciclo de conferencias con la brillantez que siempre caracterizan sus intervenciones. Profundizará en el magisterio del Papa Francisco a través de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Espero que saboreéis y disfrutéis de esta conferencia, así como de las dos que se celebrarán mañana y pasado para conmemorar este aniversario. Concluyo animándoos a todos, a los que formáis parte del COF Jaén, a seguir con vuestra tarea con la alegría que caracteriza a los cristianos, esa que ante los problemas no se amilana, sino que los intentan solventar desde la fe y con el ejemplo de Jesús, que no juzga, sino que perdona. Porque en el perdón está la clave para empezar de nuevo. Os confío a todos bajo el amparo de María Auxiliadora que hoy celebramos. Sea ella timón y guía de vuestra labor. Bueno, pues
Muchas gracias a las palabras de nuestro obispo y vamos ahora a continuar presentando a nuestro ponente. Para mí es un honor y un atrevimiento presentar a tan ilustre e ilustrado personaje de la diócesis y de la sociedad jiennense. Ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, o simplemente Fran, como la mayoría lo conoce y lo trata. Para hablar de Fran, voy a comenzar con sus mismas palabras. En una entrevista que le hizo hace tiempo Manuel Miró, a la pregunta ¿podría detallarme su trayectoria en la diócesis? Su respuesta fue la siguiente. Todo comenzó en el Instituto Virgen del Carmen, en bachiller. Mi profesor de religión era don José Melgares, con el que comencé el trabajo en el archivo diocesano para posteriormente entrar en el seminario. Pudo más la devoción en la elección de mi camino, pese al interés que profeso por la filología clásica aún hoy día. A partir del seminario se clarificó la vocación. Tras esperar el tiempo necesario como diácono, fui ordenado cura y me fui a Roma para seguir con mi formación en historia. Ya de vuelta a Jaén en el 87, di clases en el seminario, fui párroco en varios núcleos, ayudaba en la parroquia de Santiago en Jaén, hasta que desempeñé la secretaría personal del obispo de Ciudad Rodrigo. Tras hacer el servicio militar, volví a la diócesis, donde fui párroco en Villardón Pardo y Escañuela, adscrito del Sagrario, y otra vez a Roma para redactar la tesis doctoral. Ya de vuelta del Vaticano y de Roma, previa defensa de la tesis doctoral, el obispo don Santiago García Lacil me nombró canónigo y desde 2007 soy deán de la catedral, en definitiva, una vida entera entre la docencia y el servicio de la fe. Eso es lo que decía él mismo de su trayectoria. Pero Manuel Miró, antes de la entrevista y en el prólogo, decía de él: ordenado, metódico, culto y afable. Estos adjetivos bien podrían definirle. Pese a su labor, saca tiempo con la técnica de los cuartos de hora para seguir escribiendo, nutrirse de literatura clásica y viajar. Un todoterreno de la fe en la cual se apoya para solventar los momentos difíciles. Otro personaje de la sociedad jiennense dice de él: su biografía marea de tanta sabiduría como atesora, tantos títulos y distinciones, entre ellos la Medalla de Andalucía concedida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Personaje inteligente y culto donde los haya, es un excelente conversador. Da igual que se hable de la última encíclica del Papa, de la actualidad política y social, de música, cine o de cuestiones más mundanas como el último programa de Sálvame, por ejemplo. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado por la Escuela Vaticana y Diplomática y Archivística, diplomado por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, autor de numerosos libros y de cientos de artículos en publicaciones muy diversas. Es un apóstol difusor del rico patrimonio de la Iglesia andaluza y por ende jiennense, con responsabilidad oficial en este ámbito donde es providencial su labor de apoyo a organismos e instituciones que buscan la declaración del aseo jiennense como patrimonio de la humanidad. Junto a su labor pastoral ha desempeñado una tarea docente en los seminarios diocesanos de Jaén y Granada, como profesor de Historia de la Iglesia, Historia de la Teología, Historia de la Diócesis de Jaén, Historia de las Confesiones Cristianas y Patrología. En 2003 fue elegido consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses. Bueno, seguro que me dejo cosas en el tintero, pero todo esto se puede encontrar en Internet. No hay más que teclear Francisco Juan Martínez Rojas y en un buscador y aparecen más de 2 millones de respuestas. Pero lo que no había en Internet es lo que yo quiero decir, que es de nuestra relación más personal. Fran es nuestro consiliario del Centro de Orientación Familiar, desde hace mucho tiempo,
Yo no recuerdo exactamente desde cuándo, porque lo nombró don Santiago, que en paz descanse. Sí. Don Ramón. Luego lo discutimos. Luego lo discutimos. Él lo sabrá mejor, Luego lo ¿no? discutimos porque eso no cuadra. Bueno, desde entonces hemos podido disfrutar con su compañía, con su cercanía, con su sapiencia y sobre todo con su amistad. Y mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de que él nos volviera a casar en nuestra boda de plata. Yo conocí a Fran cuando era vicario parroquial de la parroquia de la Santa Cruz de aquí de Jaén. Estando allí, bautizó a mi sobrina, de la cual mi esposa y yo somos sus padrinos. Posteriormente fue párroco de mi pueblo, Villardompardo, que compartía con Escañuela. Yo sé que él tiene muy buen recuerdo de su paso por Villardompardo y en el pueblo estaban muy contentos con él y siguen recordándolo con mucho cariño. También quiero recoger aquí cuando en un viaje que hicimos mi familia junto con unos amigos que están también por aquí, le hicimos un viaje a Roma y coincidimos con él, que estaba allí, según decía su madre, que en paz descanse, para escribir un libro. Y bien gordo le salió, porque era la tesis doctoral. Estaba terminando su doctorado en Historia de la Iglesia. En este viaje fueron muchas las vivencias que tuvimos con él en Roma. Solo quiero mencionar algunas que recordamos con mucho cariño. Gracias a él tuvimos la suerte de visitar las catacumbas de Roma con una guía turística, una teresiana, que nos enseñó las catacumbas en exclusiva para nosotros. Pero resulta que nuestra hija no tenía la edad suficiente para entrar a las catacumbas y Fran se quedó con ella. Sí, ¿ves? Sí. Bien. Bueno, pues como no pudo entrar, Fran se quedó con ella y la introdujo en las dependencias vaticanas. Y mi hija se quedó impresionada al ver que a su paso se cuadraron los miembros de la Guardia Suiza que estaban en la puerta. Por el clérigo, claro. Bueno, también gracias a él tuvimos la suerte de celebrar una Eucaristía en la capilla que está más próxima a la tumba de San Pedro, allí en el Vaticano. Bueno, y ya para darle paso, contar que hace, pues no sé, un año y pico, estuve aquí en el seminario porque se celebraba algo de cofradías, no recuerdo qué era, pero el conferenciante era el mismo, Fran. Y en el hall, antes de entrar, me encontré con don Amadeo, nuestro obispo emérito, ahora emérito. Y al saludarnos me preguntó si yo también era cofradiero. Y le dije, no, yo no soy cofradiero, pero vengo a escuchar a nuestro amigo Fran, que siempre tiene algo interesante que decirnos. Y hoy pues, nos va a hablar de Amoris Laetitia, un programa evangelizador para el futuro de la pastoral familiar. Cuando quieras, tienes la palabra. Nosotros nos bajamos y te vemos desde abajo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y sin más prolegómenos entramos ya en lo que nos reúne esta tarde, que es la celebración del 25 aniversario, el 25º aniversario de la fundación del COF, con este ciclo de conferencias que culminarán con la celebración de la misa el próximo sábado. Lo de los cuartos de hora hay que ser traperos o mendigos, como dicen aquí en Jaén, de los cuartos de hora porque se aprovecha mucho el tiempo. Entonces, pues, yo en mi convalecencia he preparado esta conferencia, la que tuve ayer en Alcalá la Real, la homilía del viernes en Baeza, la homilía del sábado para el COF, es decir, que el tiempo cuando se aprovecha rinde. Y ahora pues tendré también más tiempo para dedicarme al COF porque con las tareas que he tenido hasta ahora, pues muchas de ellas me absorbían mucho y al dejar la Vicaría General estaré bastante más liberado, libre y liberado. Bueno, nos encontramos, como sabéis, en la recta final del año Familia Amoris Laetitia, que se abrió el 19 de marzo de 2021, el mismo día en que se conmemoraba el 5º aniversario de la publicación de esa exhortación apostólica, Amoris Laetitia, y que concluirá el 26 de junio de 2022 con el 10º encuentro
Mundial de las Familias en Roma con el Papa, celebración que luego cada diócesis, cada iglesia particular también vivirá lo mismo que la viviremos nosotros aquí en Jaén. Junto con esta conmemoración universal unimos una particular, que es el 25º aniversario de la creación del COF, de nuestro querido Centro de Orientación Familiar de Jaén. Y ambas celebraciones, uniendo las dos, son las que me han servido para estructurar esta conferencia. Por un lado, el texto de Amoris Laetitia y por otro lado lo que significa, o lo que desde mi punto de vista, no quiero evidentemente ser exhaustivo, lo que puede significar las pistas que abre para la pastoral familiar de cara al futuro. Vamos a ver primero la exhortación apostólica. Ya sabéis que los documentos papales tienen una significación importante en el título. El título ya nos está diciendo qué es lo que se quiere decir. ¿Qué es lo que se quiere decir? Y lo que quiere decir Amoris Laetitia es precisamente que el misterio del amor se tiene que vivir con alegría. Son dos palabras, amor, amoris, Laetitia, Laetitia. Sería la traducción, digamos, etimológica, la alegría, el gozo del amor. Y ya tenemos ahí esos dos binomios, amor y alegría. Dos binomios que son clave para comprender el documento y que, esto lo he añadido esta tarde antes de venir, curiosamente son también los dos primeros frutos del Espíritu que cita San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, donde dice San Pablo, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, dice él, alegría, mansedumbre, paciencia, magnanimidad, pero los dos primeros son amor y alegría, lo mismo que Amoris Laetitia. La exhortación posinodal Amoris Laetitia sobre el amor en la familia, como sabéis, recoge los frutos de los dos sínodos sobre la familia que convocó el Papa Francisco en 2014 y 2015. En el texto se citan con frecuencia los documentos finales que salen de los trabajos de esos sínodos de los obispos, las llamadas relaciones conclusivas, junto con documentos del magisterio y también con fragmentos, ideas y palabras de las 33 catequesis que el Papa previamente, desde prácticamente su llegada a la diócesis de Roma como obispo de Roma y como pastor de la Iglesia Universal, había ido impartiendo en las audiencias de los miércoles, 33 catequesis sobre la familia. Luego también el Papa, como suele ocurrir en otros documentos del magisterio, hace uso de las contribuciones de diversas conferencias episcopales del mundo, de Kenia, de Australia, de Argentina. Esto nos está hablando un poco también de salir del marco europeo, del eurocentrismo que ha habido muchas veces en la Iglesia, y también cita a personalidades significativas como Martin Luther King o Erich Fromm, que a nosotros nos recuerdo en segundo debut, creo que era en segundo debut, teníamos que leer El miedo a la libertad de Erich Fromm, que es más grueso, y luego El arte de amar, un librito más pequeñito que tiene. Y por primera vez en la historia del magisterio de la Iglesia se cita una película, que es La fiesta o el festín de Babette, de 1987, que está basado en una especie de cuento de la misma autora de La memoria de África. ¿Recordáis La memoria de África? Con Meryl Streep y con Robert Redford, etcétera, etcétera, ¿no? Con Carl-Maria Brandauer. Y es una película simpática porque Babette es una cocinera francesa, católica, mediterránea, que le gusta la vida, el queso, si no, no seríamos muy francesa, ¿no? El queso, el buen vino, pero se va de criada a Dinamarca con dos señoras que son luteranas rigurosas y por lo tanto tristes, pesimistas. El mundo es malo, la materia. Y esta llega con su aire, digamos, mediterráneo y con su vitalidad y les prepara un festín que ocupa un tercio de la película. Un tercio de la película es la comida. En el original literario no es un episodio muy pequeñito, ¿no? Pero el director quiso que el centro fuese precisamente donde
gracias a esa apuesta que es muy importante desde el punto de vista, podríamos decir, antropológico, a ese descubrimiento de lo que significa en la teología bíblica y en el pensamiento cristiano la sarx, la carne, la materia, comer bien, descubrir el gozo del paladar con un buen vino, con un buen queso, con la carne que ella prepara frente a la frugalidad triste de las dos señoras estas danesas protestantes, pues les cambia un poco la vida. Les descubre cómo en la vida hay dificultades, hay problemas, hay sufrimientos, pero hay cosas buenas también. Y es muy católico saber aprovechar esas cosas buenas. La exhortación apostólica impresiona por su amplitud y su articulación. Se subdivide en 9 capítulos y más de 300 párrafos, 325 en concreto. Se abre con 7 párrafos introductorios que ponen en plena luz la conciencia de la complejidad del tema y la profundización que requiere. Se afirma que las intervenciones de los padres en el sínodo han compuesto, dice el Papa en el número 4, un precioso poliedro, ya sabéis, una realidad de muchas caras. Un precioso poliedro, dice Francisco, que debe ser preservado. Y el Papa ya da un aviso, podríamos decir, a navegantes que creo que es importante. Dice el Papa, no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio. Es decir, gente que quiere saber hasta qué hora tiene que ir a comer o levantarse de la siesta con una declaración del magisterio. La gente quiere tener regulados todos los aspectos de su vida con una intervención magisterial. No todo tiene que estar regulado con una intervención magisterial. Yo recordaba preparando esto mis clases de historia de la Iglesia en Roma, como el padre Giacomo Martina, que ya falleció, nos hablaba de un monseñor que había sido anglicano, se hizo católico y terminó, George Talbot, inglés, y había terminado en la curia con Pío IX. Entonces, claro, Pío IX hace el sílabus, la declaración 1854 de la Inmaculada, luego el Vaticano I, la declaración de la infalibilidad del romano pontífice, y entonces este decía que el ideal era que todos los días desayunáramos con una definición papal. Decíamos, señor Talbot, claro, no hay que desayunar todos los días con una definición papal. Y ahonda más el Papa en esta afirmación. Dice en el número 3, de hecho las culturas son muy diversas entre sí y todo principio general tiene necesidad de ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. Luego volveremos posteriormente al hablar un poco de las pistas de futuro. Este principio de inculturación resulta verdaderamente importante incluso en el modo de plantear y comprender los problemas que, más allá de las cuestiones dogmáticas bien definidas del magisterio de la Iglesia, no puede ser globalizado. O sea, la globalización, y aplicado evidentemente a temas dogmáticos, morales, no puede ser una uniformidad. Pero sobre todo el Papa afirma inmediatamente y con claridad que es necesario salir de la estéril contraposición entre la ansiedad del cambio y la aplicación pura y simple de normas abstractas. Desde es que ya no hay nada fijo y cada uno puede hacer lo que le dé la gana y yo en mi conciencia lo que me parezca, ni es que esto es así de toda la vida de Dios y esto es lo que hay. El que no quiera, pues no. Dice en el número 2. Los debates que se dan en los medios de comunicación, en las publicaciones y aún entre ministros de la Iglesia van desde un deseo desenfrenado de cambiar todo sin suficiente reflexión o fundamentación hasta la actitud de pretender resolver todo aplicando normativas generales o extrayendo conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Como hemos dicho, la exhortación apostólica consta de 325 párrafos y concluye con una oración dirigida a la Sagrada Familia que será con la que nosotros terminaremos también esta conferencia. Esos 325 párrafos están aglutinados en 9 capítulos, cuyos títulos son los siguientes. A la luz de la palabra, evidentemente la palabra de Dios tiene que iluminar qué es el matrimonio y qué es la familia. Pero junto con la palabra tenemos que tener en cuenta la realidad. Me recordaba esto lo que decía Karl Barth,
que es un gran teólogo protestante, calvinista, que significó un revulsivo para la teología protestante a mediados del siglo pasado. Y entonces él, que a la vez era predicador, decía que para predicar hay que leer la Biblia y el periódico. Decía, hay que leer la Biblia y el periódico. Decía, entonces empezamos con la palabra de Dios, pero luego vamos al periódico. El periódico es el número 2, la realidad y los desafíos de la familia, la situación tan compleja en la que vivimos. Después, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia, el amor en el matrimonio, el amor que se vuelve fecundo, algunas perspectivas pastorales, que será en la que ya nos detendremos un poquito más, fortalecer la educación de los hijos, acompañar, discernir e integrar la fragilidad y, que ha sido es el capítulo, digamos, que más controversia ha podido suscitar, y luego la espiritualidad conyugal y familiar. Como he dicho, yo me voy a detener sobre todo en el capítulo 6, algunas perspectivas pastorales. En ese capítulo el Papa afronta algunas vías pastorales que orientan para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. En esta parte de la exhortación, Francisco hace un largo recurso a esos documentos conclusivos de los 2 sínodos y a sus propias catequesis y también a la de San Juan Pablo II. Se confirma que las familias son sujeto, no solamente objeto de evangelización, son sujeto de evangelización. E incluso lo digo por lo que a mí me corresponde, como ministro ordenado y como profesor de aspirante al ministerio ordenado, el Papa señala que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de la familia. Lo más fácil es aplicar una pastoral de la cuadrícula, que digo, yo no sé si ha inventado alguien, yo lo digo, la pastoral de la cuadrícula, eso es lo fácil. Dice en el número 202. Es necesaria la formación psíquico-afectiva de los seminaristas e involucrar más a las familias en la formación del ministerio. Después el Papa afronta el tema de guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio, de acompañar a los esposos en los primeros años de vida matrimonial, incluido el tema de la paternidad responsable, pero también en algunas situaciones complejas y en particular en las crisis, sabiendo que cada crisis, dice en el 232 el Papa, esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Habría que hacer aquí, que tenemos filólogas clásicas, está Mari Carmen, había que hacer una etimología de crisis, que no significa, nosotros decimos crisis enseguida es un concepto negativo. No, crisis etimológicamente en griego significa separación. Es un momento de separar, de discernir, hablaremos luego del discernimiento, para ver qué es lo que hay que hacer. Se analizan en este capítulo 6 también algunas causas de las crisis, entre las cuales una maduración afectiva retrasada, el llamado síndrome de Peter Pan, de los hijos que con 20, 20 y muchos, 30, pues siguen todavía en casa. Lo dice en el número 239. Entre otras cosas también habla el texto de la exhortación apostólica del acompañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas, y se subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial, que luego han sido posteriormente también más perfilados con el motu proprio Mitis Judex. Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en las situaciones de conflicto y se concluye en el número 246. El divorcio es un mal y es muy preocupante el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el alcance de este drama en nuestra época. También se trata la situación de los matrimonios mixtos, de aquellos que tienen disparidad de culto, las situaciones de las familias que tienen en su interior personas con tendencia homosexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo de toda injusta discriminación y de toda forma de agresión o violencia. Y es también muy bonito y también novedoso, y también es ahora una línea pastoral que hay muy difundida, la pastoral del duelo, que se dice, la pastoral del duelo, que es el final del capítulo, cuando la muerte planta su aguijón.
el texto de San Pablo en 1 Corintios. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Pues cuando la muerte planta su aguijón, que es el tema de la pérdida de las personas queridas, de la viudez, etc. De cara al futuro, el Papa hace en el número 300 de Amoris Laetitia una importante afirmación. Si se tiene en cuenta, cito textualmente, la innumerable diversidad de situaciones concretas, puede comprenderse que no debería esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónico, aplicable a todos los casos. Solo cabe un aliento a un responsable discernimiento personal y pastoral de los casos particulares, que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. Vamos a ver, yo ofrezco algunas claves desde mi modesto punto de vista, claves evangelizadoras de Amoris Laetitia de cara al futuro. Teniendo en cuenta lo que el Papa señala en ese número 300, no podemos pensar que la pastoral en general y la pastoral familiar en particular y el proceso de evangelización o conversión pastoral que la Iglesia está llamada a llevar a cabo en este momento pueda ser y tenga que ser una pastoral genérica o una pastoral que yo denomino de cuadrícula. No. La realidad humana no puede encasillarse en un folio cuadriculado, donde todas las situaciones son iguales y donde cada uno tiene su lugar propio, pudiendo atenderse a la diversidad de situaciones de igual modo, ¿no? Una situación es una situación y otra situación es otra. Por lo tanto, es verdad que es, desde el punto de vista, podríamos decir, práctico, entre comillas, lo más fácil es café para todos en una taza con la cantidad igual. Pero es que esa no es la realidad no es así. Tenemos que tener en cuenta que los procesos en la Iglesia son lentos, y el peso de la historia está ahí. Y el peso de la historia es que venimos de todo un periodo, prácticamente de la Edad Media, pero luego ya un poco más sancionado a partir del Concilio de Trento, de una determinada manera de ejercer la pastoral, que es lo que se llaman los historiadores el disciplinamiento social. El disciplinamiento social, que era que la vida religiosa estaba pues encuadrada en un marco que era igual para todos. Todos tenían que bautizarse, todos tenían que hacer la primera comunión, todos tenían que confesarse, todos tenían que confirmarse, todos tenían que casarse por la Iglesia y todos tenían que recibir sepultura eclesiástica. Entonces, con eso, esa especie de hitos era pues un disciplinar a la gente y cohesionarla de una manera uniforme. De manera que si alguien se salía de algunas de esas pautas, ya entonces, en el caso concreto del cumplimiento pascual, por ejemplo, pues existía eso existía hasta el siglo XX. Existía lo que se llama los billetes de comunión. Es decir, uno estaba obligado a confesar por Pascua Florida, según el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, y comulgar, al menos una vez al año, se decía, tenía que ir a su parroquia y se le daba un certificado. O sea, en el boletín eclesiástico nuestro tenemos la publicidad de los certificados que la imprenta de don Narciso Guindo hacía en la calle Maestra. Y entonces tú tenías tu certificado y eso era importante, porque muchas veces, si ibas a pedir trabajo, el señorito te podía pedir el certificado. Y si no tenía el certificado de haber comulgado, luego que no comulgara el resto de año daba lo mismo. Pero el billete de confesión tenías que tenerlo, ¿eh? Entonces, un poco tenemos todavía ese arrastre y luego también es verdad que es mucho más fácil hacer una pastoral uniforme. Muchísimo más fácil, más cómodo. Pero claro, la realidad no es esa. La realidad ya no es esa. Ya lleva pues bastante tiempo que no es esa. Yo os señalo aquí 4 puntos de cara al futuro. Amoris Laetitia, al significa Amoris Laetitia. Amoris Laetitia supone mirar a la familia con ojos nuevos,
Como he dicho antes, precisamente el capítulo 8 ha sido uno de los más controvertidos y ha hecho que no faltasen voces que señalaran que esta exhortación apostólica suponía una ruptura con el magisterio anterior. Pero no es así. Precisamente la novedad del documento no es una novedad magisterial, es una novedad de tipo pastoral, práctico, nuevo, que es el que requieren los tiempos y que es el que, en cierto modo, está exigiendo el cambio que ha experimentado la sociedad en los últimos tiempos. Se habla con frecuencia de la problemática de la familia. Problemática de la familia. Y eso es una redundancia. El ser humano es problemático y paradójico por naturaleza. Decía el padre, que se acordará Paco de la Torre, Nemesio González Caminero, famoso jesuita que había en la Gregoriana, un gran filósofo, especialista en Unamuno. Pues en el Colegio Español, recuerdo yo de mis tiempos, que contaban una anécdota que en una tesis doctoral sobre Unamuno, pues el censor que había dirigido el padre Caminero le dijo: es que presenta usted a Unamuno como si fuese un hombre problemático y paradójico. Y el padre no le dejó que contestara el doctorando, sino que contestó el director diciendo: es que el ser humano es así, es problemático y paradójico. Si no lo fuera, sería un encefalograma plano, simple. Todo el ser humano, todos somos problemáticos y somos paradójicos y somos mistéricos. Yo alguna vez digo, cada uno de nosotros es un misterio. Digo, algunos son dos y no lo saben. Algunos son dos misterios a la vez. Por lo tanto, más que problemática de la familia, que la puede haber, es situación nueva de la familia, oportunidad que se presenta para renovar la pastoral familiar. Más bien hay que ver que las familias, dice el Papa en Amor y Leticia 7, no son un problema, son principalmente una oportunidad. Y como son una oportunidad pastoral, el Papa invita a contemplar a Cristo vivo y presente en tantas historias de amor, dice en el número 59. Por eso nuestra tarea pastoral más importante, dice al final del capítulo 6, número 246, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas. Y a la vez enseñar a ver que la fuerza de la familia reside principalmente en su capacidad de amar y de enseñar a amar. En la familia, y tenemos toda la experiencia, los que ya no tenemos padres, pues lo sabemos, los deudores que somos de nuestros padres. ¿Por qué somos deudores de nuestros padres? Porque donde hemos aprendido, hemos experimentado que somos amados y hemos aprendido a amar, eso son nuestras familias. Yo me estoy acordando hoy mucho de, no voy a decir por qué, pero me estoy acordando mucho de mi madre y de su capacidad de perdón, que yo no tengo. Y me estoy acordando mucho de ella. Yo decía, ¿por qué, pareciéndome tanto a ella físicamente, en eso no le salió? Qué lástima. Mire usted, qué desperdicio. Hemos sido creados por amor, estamos llamados a amar y estamos obligados bautismalmente a hacer del amor el eje de nuestra vida. Si no, nuestro bautismo no es un bautismo real. Y si Pablo Neruda titula sus memorias Confieso que he vivido, cualquier bautizado debería de al final de su vida ponerle como título al libro de su vida Confieso que he amado. Confieso que he amado. En segundo lugar, segunda pista, Amor y Leticia plantea la necesidad de superar una pastoral de la cuadrícula entre comillas. Yo veo los folios, que por cierto nunca me ha gustado escribir en cuadrícula, siempre en folio, aunque fuese en bloc, pero con la hoja blanca, siempre. A nadie se le escapa que los vertiginosos cambios que ha sufrido nuestra sociedad y nuestro mundo han hecho aparecer una diversidad de situaciones a los que no se puede dar una respuesta única y uniforme. Lo que antes era monolítico, la sociedad, la familia, todas eran iguales. Todas eran iguales. Ahora es diverso y diferente. Y por eso cada situación requiere una respuesta pastoral adecuada. Una respuesta que no tenga prioris
y una respuesta que deje a un lado las generalizaciones. Y una respuesta que, en cierto modo, vaya al caso concreto y al conocimiento directo de las personas. Yo recuerdo cómo, siendo yo seminarista, contaba don Miguel Peinado, alguna vez lo contó, a él no le gustaba decirlo, ¿no? Pero don Miguel Peinado contaba cómo, estando él de párroco en la parroquia del Albaicín en los años 50, ojo, en Granada, él había llegado a darle la comunión a algunas personas que vivían irregularmente. Se lo daba en la sacristía para que no causara escándalo. Porque habiendo examinado su caso en conciencia veía pues que no podían recurrir a la nulidad eclesiástica y creía que... Entonces me llamó la atención, mucho. Pero no lo decía como norma general, ¿no? Pero es muy significativo de cómo un talante, evidentemente con los condicionamientos de su época, pero un talante pastoral como era el que tenía don Miguel Peinado, pues sabía ver cómo no todas las situaciones son iguales. No todas las situaciones son iguales. Amor y Leticia nos invita a interrogarnos sobre la familia, teniendo siempre dos puntos de referencia clave, que son Dios y las personas. Amor y Leticia nos invita a preguntarnos por la familia. ¿Creemos verdaderamente que el futuro del mundo pasa por la familia? La familia es el futuro, la base de la sociedad, de la Iglesia. Sin familia no hay futuro. ¿Pero lo creemos de verdad? ¿Creemos de verdad que el futuro de la Iglesia pasa por la familia? Voy a decir aquí una maldad ahora que no soy vicario general. Esto va luego a YouTube, ¿no? Si la Iglesia cree que el futuro de la Iglesia pasa por la familia, institucionalmente la delegación de familia no puede ser un secretariado. Tiene que ser una delegación episcopal y, si me apuráis, una vicaría. Y si me apuráis, una vicaría. Uno ha hecho lo que ha podido, pero no ha podido. Y como decía Mayra Gómez, hasta aquí puedo leer. ¿Creemos de verdad que el futuro de la Iglesia pasa por la familia? ¿Creemos de verdad que la familia es escuela de humanidad, de evangelización? En muchas ocasiones en nuestro trabajo evangelizador estas cuestiones las damos por supuestas, sí es que las damos por supuestas, pero no está tan claro. Y son de vital importancia, porque conlleva una respuesta. Si yo creo que el futuro de la sociedad y el futuro de la Iglesia pasa por la familia, ¿qué estoy haciendo por la familia? No se trata simplemente de reconocer una evidencia, se trata de dar respuestas y respuestas concretas, prácticas. Y finalmente, Amor y Leticia nos invita de cara al futuro a redescubrir la Iglesia como casa acogedora que discierne y que ayuda. Uno de los aspectos, si no el más novedoso, de Amor y Leticia es, ya lo hemos visto, el énfasis que pone en la aceptación de todo tipo de situaciones y de personas. Y uno de los conceptos eclesiológicos más importantes para hablar de la Iglesia, que ahora está muy en boga en los estudios bíblicos, oikos en griego, la Iglesia como casa, como domus, que tenemos una de griego y otro de que tenemos aquí otro filólogo latino también. Pero vamos, el texto del Nuevo Testamento es oikos, la casa. La Iglesia es una casa. Y una casa es un sitio, un ámbito positivo de acogida, de bienestar. Precisamente la lectura de la misa de hoy, la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo refleja muy bien. Pablo está en Filipos, ha convertido a Lidia, a su familia, de su predicación, cuando va al río y están allí con él lavando la púrpura, era teñidora o lavadora de púrpura. Pero claro, los progresos de la evangelización de Pablo en Filipos, que va a ser su comunidad favorita, pues le ocasionan el encarcelamiento. Entonces lo encarcelan. Cuando por la noche se produce una especie de terremoto, el carcelero cree que se han escapado los presos. Y entonces, pues, Pablo, que cree que precisamente por eso puede suicidarse,
El carcelero, puesto que se le habían escapado los presos, le dice: no te hagas daño, que estamos aquí, no te hagas daño. El carcelero salta ya dentro de la cárcel y les pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le contestaron, dice San Lucas: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Tú y tu familia. Y le explicaron la palabra del Señor a él y a los de toda su casa, a los de toda su casa, a todos los de su casa. A aquella hora de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. El festín de Babet, en versión filipense. Por lo tanto, hay que recuperar esa concepción eclesiológica que, desde el punto de vista, como digo, de la exégesis ahora está muy en boga, también desde el punto de vista teológico, aunque ya, digamos, esa atención teológica lleva más años. El Papa emérito, Benedicto XVI, hizo su tesis doctoral en teología sobre pueblo y casa de Dios en el pensamiento de San Agustín sobre la Iglesia, es decir, la Iglesia como pueblo y como casa de Dios. El redescubrir a la Iglesia como casa implica el que nuestra acogida no puede reducirse a un buenismo paternalista, a una palmadita en la espalda, ni a un sí, no te preocupes, todo vale. Pues cada situación familiar requiere una respuesta que se traduzca en discernimiento y ayuda concreta y real ante las situaciones especiales de cada familia. Es más, un dime, yo te escucho, vamos a discernir juntos, vamos a buscar juntos qué futuro puede haber en esta situación. Y ya que he hablado del discernimiento, pues voy a detenerme un poco más porque de cara al futuro tiene mucha importancia. Ahora se habla mucho de discernimiento. El discernimiento no es un invento de San Ignacio de Loyola. El discernimiento se ha hecho en la Iglesia siempre. San Pablo dice: examinad todas las cosas y quedaos con las mejores. San Juan también habla en su primera carta: no aceptéis ningún espíritu que no confiese que Cristo no ha venido en la carne, porque la encarnación era, digamos, la gran paradoja para sobre todo los cristianos que tenían todavía tendencias judaizantes, ¿no? Como el Dios inmaterial, omnipotente, omnímodo se iba a encarnar en un cuerpo humano tan limitado. Pues no. Entonces parecía, de ahí viene el docetismo, de doqueo, parecía como si fuese una especie de ectoplasma, una creación virtual, que Cristo era un hombre, pero no tenía carne verdadera, ¿no? Y de San Juan, no. Al que no confiese que Cristo ha venido en la carne, es decir, que se ha encarnado y ha nacido como hombre, no lo admitáis. Es cierto que luego pues, ha habido una tradición que se ha desarrollado, sobre todo en el ámbito monástico. Los padres de la Iglesia, especialmente los padres del desierto, nos han legado una serie de sabias sentencias para examinar si los pensamientos que venían a la cabeza provenían del diablo o provenían de Dios. Había que hacer un discernimiento. El discernimiento, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a saber qué hay que hacer en la vida, qué hay que hacer desde el punto de vista creyente. Puede haber un discernimiento, podríamos decir, secular, pero desde el punto de vista creyente, qué es lo que hay que hacer según lo que Dios quiere para poder dar una respuesta. Y luego, evidentemente, con los ejercicios espirituales, San Ignacio de Loyola pues, difundió muchísimo ya lo del discernimiento de espíritus. Y no hay que olvidar que el Papa es jesuita, no hay que olvidarlo. En Amor y Leticia la palabra discernimiento aparece 19 veces, 11 de ellas en el capítulo 8. Se habla de discernimiento pastoral en los números 8, 249, 293 y 298. Se habla del discernimiento de los pastores en el 298. Se habla de discernimiento personal y pastoral, números 298 y 300. Discernimiento responsable y serio del pastor, en el número 303. Discernimiento práctico, en el 304. Discernimiento vocacional referido al matrimonio cristiano, en el número 62. O simplemente discernimiento. Números 37, 77, 151, 227, 243, 296, 300, 304 y 305.
Pero junto con discernimiento aparece también la palabra discernir. Discernir. Discernir como obligación de los pastores en el número 79. Pero se especifica que hay que discernir también el cuerpo eclesial y el cuerpo del Señor. Discernir la preparación próxima al matrimonio en el 207. Discernir, que esto sí que cuesta, discernir los mensajes de los medios de comunicación. Saber qué es lo que nos están diciendo, si lo que quieren es comunicar o realmente lo que quieren es justo lo contrario. Utilizar la palabra no para comunicar, sino para manipular e incomunicar. Específicamente se habla de discernir la fragilidad, discernir formas de exclusión eclesial que tienen que ser superadas, número 299, y discernir la fidelidad de Dios en el 304. Discernir significa vivir conscientemente en la confianza de que Dios nos ayudará a tomar buenas decisiones, incluso cuando nos encontramos movidos por fuerzas contradictorias y en muchos casos opuestas entre sí. El discernimiento tiene su estructura y su metodología. Y el primer paso, este sí es más ignaciano. Los padres de la Iglesia no hablaban de indiferencia, hablaban de escucha del Espíritu o la escucha de la Escritura. Pero San Ignacio coloca algo que es muy propiamente ignaciano, que se dice la santa indiferencia ignaciana, la santa indiferencia. La indiferencia, ¿qué es? No es el pasar, evidentemente, sino es sencillamente situarnos en una actitud de libertad frente a todo lo que sea impedimento para conseguir la voluntad de Dios. Es decir, se trata en cierto modo de expropiarnos de nuestro cierto subjetivismo, de nuestra apetencia, de nuestro a priori, de aquello que nos puede limitar en la objetividad a la hora de tomar una decisión, de manera que todo nos sea indiferente. ¿Me van a dar un cargo? Que no me lo van a dar, Pero quiero decir un ejemplo, ¿no? Para aceptarlo, yo lo primero que tengo que decir, ¿me van a reelegir de deán? Me tiene que ser indiferente que me elijan o que no me elijan. Si yo no soy indiferente frente a esas dos posibilidades, es que si no me elige me llevo el berrinche de mi vida. No puedo hacer un discernimiento que me ayude. No lo puedo hacer. Y eso es muy importante, la indiferencia. Diferencia que, como digo, no es pasotismo, sino sencillamente colocarnos con libertad frente a nosotros mismos para ver realmente qué es lo que tenemos o lo que podemos hacer, cuáles son las opciones que podemos tomar. Un segundo paso es pedir la ayuda de Dios necesaria para elegir el camino correcto, para tomar la decisión adecuada. Y eso se hace en un clima de oración, en un clima, podríamos decir, epiclético, como dirían los teólogos, es decir, invocando al Espíritu Santo, a partir del texto de la Sagrada Escritura y de la enseñanza de la Iglesia como sólido punto de comienzo. Pero siempre, como digo, en un contexto de oración. Y finalmente, el tercer paso o momento del discernimiento consiste en ser consciente y sopesar o ponderar las variadas emociones que se dejan oír en nuestro interior. ¿Qué producen en nosotros? ¿Qué pozo dejan en nuestro interior? ¿Qué palabras son pronunciadas en nuestra vida? ¿Cómo repercute eso en mí? ¿Cómo repercute eso en mí? Si yo he tenido al principio esa actitud de indiferencia, sabré discernir muy bien si esa repercusión que tiene, acepta, no acepte, haz esto, haz lo otro, da un paso, no lo dé, lo haré con seguridad, lo daré con seguridad. Ojo que el discernimiento no es algo automático, No es que diga, voy a hacer un discernimiento y me va a decir perfectamente al 100% de probabilidades lo que tengo que hacer, no. No, porque la fragilidad, que tanto le gusta, tanto aparece también en Amor y Leticia, la fragilidad, es decir, somos seres contingentes y frágiles y el error es lo más fácil, decía la Madre Teresa de Calcuta, que es lo más fácil del mundo, equivocarse. Es posible que muchas de las opciones que aparecen en la vida diaria de una pareja o de una familia no necesiten un discernimiento. No hay que hacer un discernimiento así para saber dónde se va a comer el domingo, ni para saber qué se va a comprar de Reyes. No hay que hacer un discernimiento, pero las hay. Lo que sí hay en la vida de una pareja o de una familia son momentos de deliberación, y eso sí es importante.
momentos de deliberación. Hay que deliberar y hay que hablar para buscar el mejor camino para todos. El discernimiento, en resumen, es un proceso, un camino por recorrer, una forma de estar en la vida y de tomar decisiones, distinguiendo los buenos y los malos espíritus, por decirlo con las palabras de los padres de la Iglesia. Y el discernimiento nos permitirá mirar a las personas concretas, considerar sus circunstancias sin nuestros a prioris, escuchando sus historias sin miedos, sin prejuicios, acompañándolo en su camino e intentando sobre todo integrar, que se encuentren en su oikos, en la iglesia, en su casa. Y esto es importante. Es decir, muchas veces vosotros habréis escuchado, ¿no? Muchas veces, porque lo experimentamos, y vosotros tenéis muchísima más experiencia que yo, porque yo como conciliario del COE he estado con vosotros, pero profesionalmente no he tenido mucho trabajo, ¿eh? Lo importante que es que la gente se sienta escuchada. No me ha solucionado el problema, pero se le ha ayudado a la gente escuchándola, pero escuchándola porque ellos han palpado y han experimentado que les importas. Que les importas. Es decir, que escuchas su vida, que asumes su vida, que empatizas con su vida, que empatizas con su dolor, y al final no tenemos una varita mágica para resolver todo. Ojalá lo tuviéramos, pero no la tenemos. Pero eso ya es sanar heridas, esa escucha, ese dejarnos a priori, es decir, bueno, es que la culpa la has tenido tú porque tú... Deja a la otra persona que hable, escucha su historia, no te asustes de nada, porque ya no nos asustamos de nada, no hay que asustarse de nada. Déjate de prejuicio y sobre todo hay que mirar a la gente con los ojos con los que Dios las mira. Y para Dios somos cada uno un valor absoluto, único y irrepetible. Eso ya nos tiene que generar un respeto sacro hacia las personas que vienen hacia nosotros. Luego viene la farándula de la vida, luego vienen las tensiones, viene el cansancio, y a veces pues no estamos a la altura de las circunstancias, porque claro, para eso también se requiere sosiego, ¿no? Pero este es el ideal. Este es el ideal. Lo de Jesús con el joven rico. Se le quedó mirando con cariño. Habría mirado Jesús a gente muchas veces, pues de muchísimas maneras, incluso con ira, nos dice San Marcos cuando en la sinagoga cura al paralítico de la mano, ¿no? Porque se lo está curando en sábado. Jesús, dolido de su terquedad y echando una mirada de ira, dice San Marcos, le dijo, ponte en pie y extiende el brazo. Pero el joven rico lo miró con cariño, es decir, con amor. Pues vamos a ir concluyendo. ¿Cómo es posible comprender con este rápido examen de los contenidos de Amoris Laetitia? Este documento, esta exhortación apostólica, quiere confirmar con fuerza no el ideal de la familia, sino su realidad rica y compleja y sobre todo las perspectivas pastorales que supone esa realidad rica y compleja. No obstáculos, no situación difícil, no mundo que ha cambiado y que hay que ver lo mal que está, no, eso jamás. Es decir, en lo de Babette, frente a las dos danesas luteranas que con esa concepción antropológica luterana tan negativa, todo era malo, pues llega Babette con su digamos, aire mediterráneo, su amor por la vida y por las cosas buenas y evidentemente su catolicismo y dice que no, que lo del Génesis sigue siendo bueno, que vio Dios que lo que había hecho era bueno, que no todo el mundo es... Y el mundo en su globalidad es una realidad negativa. Dice uno de los textos más bonitos de los primeros escritos cristianos, la carta de Diogneto, que es anónima. Dice, Dios le ha dado a los cristianos un puesto tan importante en la historia, en la sociedad, en el mundo, que no les es lícito desertar. No les es lícito desertar. Nosotros no podemos desertar del mundo. Cuando a veces vemos ciertos vídeos apocalípticos, religiosos, ciertos vídeos apocalípticos, con anuncios premonitores de castigos divinos, con aviso de la Virgen, hay que ver la Virgen, la doncella de Nazaret, con lo bonita que estaba en el Magnífica y cómo la ponemos ahora a veces, con esos mensajes catastrofistas, por Dios. ¿Eso es evangelio? ¿Eso es buen anuncio?
Eso es otra cosa. Eso no tiene que ver nada con el Evangelio. Y por eso la situación, que podrá ser ciertamente distinta, es siempre, para un creyente desde el punto de vista de la fe y para nosotros miembros del COF, una oportunidad para trabajar pastoralmente con los demás, en el mundo de la familia y del matrimonio. En Amor y Leticia hay una mirada abierta, profundamente positiva, que se nutre no de abstracciones o proyecciones ideales, sino de una atención pastoral a la realidad. Y también hay una lectura densa de sugerencias espirituales y un comentario a primera Corintios 13, bellísimo, bellísimo. Hay también indicaciones de sabiduría práctica útil para cada pareja humana o para las personas que desean construir una familia. Y se ve sobre todo que es fruto de una experiencia concreta con personas que saben por experiencia qué es la familia y el vivir juntos por muchos años. Por eso la exhortación habla, de hecho, el lenguaje de la experiencia. Y por eso es muy concreto, no es para nada abstracto. Amor y Leticia está cargada de futuro porque se inscribe en el amplio movimiento de renovación eclesial al que el Papa Francisco denomina conversión pastoral. Conversión pastoral que en cierto modo, es también lo que llamaba San Juan Pablo II y Benedicto XVI, llamaba la nueva evangelización. San Juan Pablo II decía que la nueva evangelización tenía que ser nueva por el ardor, nueva por los métodos y nueva por la expresión. Y eso también en el campo de la familia es lo que ha intentado hacer Amor y Leticia. De ahí que de cara al futuro de la familia, Amor y Leticia ofrezca claves preciosas para nuestro trabajo. Que ojalá cuando dentro de otros 25 años quienes tomen nuestro relevo en el COF puedan continuar en la senda abierta por este documento del Papa Francisco que tiene que ser recepcionado o recibido por toda la Iglesia, es decir, acogido y puesto en práctica de manera concreta. Y os invito a que terminemos juntos con la oración con que concluye el Papa la exhortación apostólica Amor y Leticia. Lo he puesto en letras grandes para que se pueda ver y no se necesiten las gafas. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muy bien. Como decían los dibujos animados, esto todo amigos, decía Porky, ¿os acordáis? Muchísimas gracias por esta magnífica disertación. Y perdón, gracias. Decía que muchísimas gracias por la magnífica disertación y ahora pues a ver si tenemos alguna pregunta, porque creo que es interesante todo lo que nos ha dicho, para nosotros es imprescindible. ¿No hay? Sí, hombre, alguna habrá. Venga, a ver.
La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso, entonces es un proceso, un camino y todo lo es. Es decir, partimos de la iniciación cristiana. Ahí hay una base, hay una fractura en la iniciación cristiana. Hay una fractura. Entonces, a partir de ahí, ya viene todo. Decía Tertuliano, Christiani fiunt, non nascuntur. Es decir, los cristianos se hacen, no nacen cristianos. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. El cristiano se hace y nos hacemos hasta el día que nos morimos. Hasta el día que nos morimos. Claro, ¿eso qué ocurre? Que aquí hay distintas cuestiones que convergen en la pastoral matrimonial. Pero hay una cuestión de base y es la fractura en la iniciación cristiana, que la iniciación cristiana no nos hace cristianos. Pero vamos a ver, no nos hace cristianos... no lo ha hecho nunca, al 100%, ojo. A mí me sirve la historia de mucho consuelo. No porque mal de mucho consuelo de tonto, que se dice, ¿no? Hay un documento que es la carta que le escribe Plinio el Joven, el gobernador de Bitinia, al emperador Trajano hacia el año 110, donde Plinio pues, le dice, me han acusado a unos que se llaman cristianos, no sé cómo proceder con ellos porque no hay leyes en el corpus jurídico romano para juzgarlo. Y le dice lo que ha pasado, ¿no? Dice, lo interrogué y dice que algunos pues, habían dejado de ser cristianos, otros lo habían dejado de ser hacía 10, 30, 40 años. Habían dejado de ser cristianos hacía 40 años en Bitinia, en el centro norte de Turquía, de la actual Turquía. Y a los que dijeron que sí y se ratificaron y no quisieron ofrecer sacrificio, lo invité 3 veces, pues la tercera vez ya lo ordené ejecutar, que es la praxis que se va a establecer con la respuesta de Trajano. Vamos, en el año 110 había cristianos ya que habían conocido a los apóstoles y que ya no eran cristianos. Ojo. Y mi querido San Juan Crisóstomo, por el que tengo un cariño especial, pues cuenta con mucho coraje, él era el encargado del catecumenal Antioquía siendo sacerdote, pues tiene unas catequesis mistagógicas que eran las que se daban después de los sacramentos de la iniciación cristiana, que eran bellísimas, ¿no? Y él cuenta cómo después de estar 3 años preparándose, que era lo que duraba el catecumenado, se bautizaban en la vigilia pascual y había algunos que la Dominica in Albis, el domingo siguiente, ya no iban a la misa porque se iban al circo a ver las carreras de caballos. Y habían tenido de catequista a San Juan Crisóstomo. ¿Habrá alguien con palabra más sugerente? Entonces lo que quiero decir es, hay que trabajar. Hay que trabajar. Entonces son cuestiones que están en cierto modo concatenadas. Hay una ruptura en la iniciación cristiana, no termina de funcionar. ¿Por qué? Porque al final, pues cuando la gente se confirma, se va. Pero hay que hacer un esfuerzo por presentar de manera atractiva lo que significa como catecumenado el noviazgo. Y luego hay una cuestión fundamental en pastoral, que nosotros somos instrumentos y que el que le duele la alma es a Dios. No. Que a nosotros nos encantaría que todo el mundo fuera. Eso no existió en la vida ni existirá jamás, mientras el mundo sea mundo. Porque ni siquiera en los momentos de más régimen de cristiandad y de más uniformidad, pues había bigamia, había aborto, había todo. O sea, no pensemos que... Y estaba la Inquisición y estaba el Estado por detrás, como fuerzas coercitivas.
Entonces lo que hay que ir proponiendo, hay que ir descubriendo y la gente que descubra que junto con el restaurante y con las cortinas y con las fotos y con los modelucos, pues también tiene que un poco centrarse en la celebración. Y unos lo acogerán y otros no lo acogerán. Pero es que eso es el misterio de la pastoral. Eso es el misterio de la pastoral. Habría gente en el río de Filipos con Lidia, porque había muchas. La única que le hace caso es Lidia, a Pablo. Se junta un grupillo y la que aparece es Lidia. Es decir, entonces lo que no podemos es creer en una especie de automatismo pastoral. Vamos a crear unos materiales y vamos a crear unas cosas y vamos a tener unas técnicas, que eso ya va a enganchar a la gente. Ojo, ojo. Todo eso, si lo concebimos como instrumentos que nos ayuden, pero siempre tenemos que movernos en ese clima epiclético, que me gusta a mí por la palabra, epiclético, que se lo digo yo a los novios cuando preparo la boda. La oración de bendición es una oración epiclética porque pongo las manos, porque invocando al Espíritu, de oración y de invocación al Espíritu, que es quien transforma. Si nosotros creemos, corremos un grave peligro, que es querer mercantilizar y comercializar la pastoral y creer que al final tenemos que presentar dividendos como si fuéramos una empresa. No, mire usted. O sea, nosotros tenemos que asumir una cosa importante, que es la teología del fracaso. Y nosotros seguimos a un señor que fue un fracasado, que humanamente terminó en el peor fracaso que había entonces, que era el de la cruz. Y dejar que nuestro fracaso Dios actúe. Dios actúe. Romano Guardini, en el mítico 68, escribió un texto muy bonito que decía: Dios está en esta época glacial para la fe más cercano a nosotros que en la época del ardor de los mártires, que en la época de la belleza de las catedrales góticas o del esplendor del barroco. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta. Lo que ocurre es que no nos damos cuenta, dice. Él lo que nos está pidiendo es que en esta época de frío glacial de la fe le seamos fieles. Y a partir de ahí vendrán una época mejor, sin duda, distinta, diversa, pero mejor. Y se trata de ser fieles. Ser fieles es hacer lo que se puede hacer, pero no angustiarnos nunca. No angustiarnos. Es decir, tú cómo te puedes angustiar con unos novios que a saber qué educación familiar han tenido en la fe. Esta fe que lo diga. Ya sabes con qué curas han encontrado. Que esa otra. Pues trátalos con cariño, ten paciencia, intenta mostrarles que hay otras cosas y deja a Dios que actúe. Pero no podemos pensar que tenemos ninguna varita mágica porque no existe, no existió nunca. No existió nunca ninguna varita mágica que de manera automática te dé unos resultados pastorales que diga: aquí está la piedra filosofal que lo convierte todo en oro. No. Y luego tenemos que asumir la época en la que estamos. Nosotros somos generaciones, nosotros, un poco los que han estado antes, nosotros y los que vendrán después, somos generaciones de transición social fuerte y de transición eclesial. Entonces, claro, las transiciones son puentes y el puente no se ve, lo que se ve es el abismo y que tú lo puedes cruzar, pero el del puente no te das cuenta, pero somos puentes. Entonces hay que tantear, hay que buscar soluciones, hay que buscar metodología, sí, pero todo, digamos, con esas pautas que son las que nos vacunan contra el desánimo. Contra el desánimo, porque al final, Señor, hemos pasado toda la noche bregando y no hemos conseguido nada. Pero en tu nombre echaré las redes, claro, en tu nombre. ¿Hay alguna pregunta más? A ver, José Manuel. No hay que asustarse. Entonces, cuando hablamos de los documentos de Vaticano II sobre temas de moral sexual, que una relación sexual solamente tiene que ir enfocada, cuando cuenta ese tipo de cosas, a la gente hoy en día le suena totalmente a chino.
Hombre, porque ves Supervivientes por la noche. Yo creo que hay que exponer la doctrina, pero tampoco no hay que asustarse, decir, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Lo que ocurre es que hoy, antes, pues, como que se escondía un poquito más y había que agilizar. Si tú supieras la de expedientes matrimoniales que hay en el archivo de la catedral, de dispensa de lugar de celebración del matrimonio porque no podía ir a la iglesia porque ella estaba embarazada, pues son cientos y cientos, ¿no? Y luego a mí me resultó muy significativo un libro que leí sobre San Agustín, de Peter Brown, que fue una obra que él hizo siendo muy joven, con 36. Este es un historiador irlandés, historiador que ha acuñado una denominación para el último periodo de la historia antigua, que es The Late Antiquity, la antigüedad tardía. San Agustín vivía así. San Agustín vivió con una mujer con la que tuvo a su hijo Adeodato y luego no se casaron, pero era lo habitual. Y la Iglesia en África, en cierto modo, como que toleraba o asumía esa cuestión. Es decir, el problema de Santa Mónica con su hijo no era tanto que estuviese con esa mujer, sino sencillamente que no se había bautizado y que lo que ella quería es que sacara a la plaza de catedrático de retórica en Milán, hasta que finalmente la sacó. Entonces, lo peor es asustarse. ¿De qué nos vamos a asustar? La vida es la vida desde que el mundo es mundo. O sea, no hay que... Yo creo que lo que sí es cierto es que lo que es con una sabia pedagogía enseñar a la gente que hay otros modos de vivir la sexualidad y que esos otros modos de vivir la sexualidad son más personalizantes, más humanizadores y son más respetuosos de la otra persona. En el fondo, porque no la reducimos a un objeto de nuestro egoísmo y que lo oigan. Pero claro, es que, hijo mío, es que vivimos en una sociedad donde ya me dirás tú lo que vemos en la tele y los bombardeos que hay, las películas y esas relaciones epidérmicas de que te he visto y si te he visto no me acuerdo. ¿No? Pero hay que decirle, bueno, es que hay otra realidad, hay otro modo de vivir la sexualidad. Y en un proceso enseñarle que ese modo es el que responde a la naturaleza íntima de la persona, que está hecho para la comunión con la otra persona, una comunión que sea estable, y una comunión que sea darse para enriquecer a la otra persona y la otra persona que te enriquezca, y no para pasarte un buen ratico y luego, si te he visto no me acuerdo. Porque eso termina destruyendo y termina atrofiando los sentimientos. Y termina recluyéndote en un individualismo feroz que, por definición, es esterilizante y empobrecedor de la vida. Es el de 50 sombras de Grey, no se lo pasa bien, al final como persona, por mucho que lo diga la novela y la película, que no la he visto, que conste. ¿Alguno más? Bueno, pues entonces ya lo dejamos aquí. Vamos a hacerle un regalo a nuestro ponente y a ver, el regalo es como lo instituyeron Emilio y Luis Gracia cuando eran delegados de familia. Y a lo mejor tienes ya un montón, pero bueno, es que es el que regalamos siempre. Muchísimas gracias por tu intervención y a vosotros por venir. Y bueno, pues que mañana tenemos aquí a doña María Teresa Carrasco Montoro, jueza de menores y familia de Jaén. Aquí nos vemos mañana otra vez. ¿Eh?